capítulo 2 de vectorial, ¿verdad? Que es diferenciación vectorial, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ese es el capítulo 2. Tiene estas funciones, bueno, pues son funciones vectoriales, las ponemos así, ¿verdad? Como no podemos poner de otra manera, por ejemplo, en este caso así. Esta es una función vectorial. Una función vectorial de variable real. Entonces, aquí tenemos f de t, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues, son tres componentes, x de t, y de t. Bueno, estamos en tres dimensiones. O si quieren ponemos x con los números x de t, bueno, de t de i, más y de t, j más z de tk, ¿verdad? Que serían las componentes. Entonces es una función, la función vectorial es una función que va de los reales a los espacios vectoriales, en este caso de tres dimensiones, ¿verdad? Es una función vectorial que va de los reales porque metemos reales aquí, o sea, un valor de t, por ejemplo, puede ser el tiempo, y sale un vector de tres dimensiones. Bueno, si fuera un espacio de tres dimensiones, por ejemplo, le pongo ET. Entonces aquí, pues vamos a ver que si tenemos, por ejemplo, el caso concreto, si tuviéramos una función vectorial que fuera una función de una sola, bueno, RT o FT, entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, para dos dimensiones, XY más YJ, ¿no? Por ejemplo, para tener dos dimensiones. Esta es una función vectorial que va de los reales a los espacios vectoriales de dos dimensiones dentro de los reales. Entonces, pues esa es la cosa. Y esto pues es en el plano XY. En el plano XY, ¿verdad? Y si X vale, por ejemplo, si X valga R coseno de teta y Y valga R seno de teta, bueno, vamos a tener aquí una función circular. Y entonces RT, que es la función vectorial, queda como R coseno de teta por I más R seno de teta por J, donde R es constante. R es una constante, ¿verdad? Esta es la variable, entonces, este es un movimiento circular. Aquí tenemos R, que es la función vectorial, y aquí tenemos teta. En sentido contrario a la manecilla del reloj es positivo, a favor de la manecilla del reloj es negativo. Entonces, vamos a tener aquí que R de t es igual a R coseno de teta por I, R seno de teta por J. Y ya sabemos que es 1, 0, son vectores constantes, 0, 1, ¿verdad? O sea, porque vamos a trabajar hecho con estas funciones vectoriales. Y ahorita más quiero ver. Entonces aquí tenemos la primera, la derivada con respecto a t, al tiempo, por ejemplo. Entonces R es una constante, pero coseno de teta, bueno, es una variable, la teta es una variable que depende del tiempo, o sea, teta depende del tiempo. Entonces aquí sería la derivada de coseno, es menos seno, ¿no? Seno de teta, por d teta, dt por i, ¿verdad? Porque la i es una constante, más R coseno de teta por d teta en dt por j. Entonces la R pues sale para acá. Y entonces nos queda menos seno de teta
Y vamos a tener que d teta en dt es omega o w, que es la velocidad angular, ¿verdad? Radianes o ángulos por segundo, velocidad angular. Entonces, en lugar de poner esto, ponemos w por i más r que salió para afuera, coseno de teta w por j. Y entonces tenemos aquí r, bueno, rw, va para afuera, menos seno de teta, es teta, teta i, más coseno de teta j. Y entonces tenemos dr de t, que esto es precisamente la velocidad. Entonces, ¿qué va a ser la velocidad? La primera derivada con respecto al tiempo, y entonces vamos a tener ahí. Entonces, la segunda derivada, o sea, la derivada de la velocidad, pues es la aceleración. Es la segunda derivada de r, el vector de posición, ¿verdad? Vector de posición, que es el vector que va desde el origen al punto, al determinado punto de la trayectoria. Y entonces aquí también, bueno, pues si w es una constante, o sea, la velocidad angular es una constante, r es una constante, también entonces vamos a derivar nada más seno y coseno. Entonces queda r, w, que es una constante, menos seno, la derivada de seno es coseno, coseno de teta por d teta en dt por i, menos, la derivada de coseno es menos seno de teta en dt por j, ¿no? Ya tenemos ahí lo siguiente. Entonces sacamos el signo menos rw y sacamos el signo menos coseno de teta, bueno, también w, w también, w aquí, y también aquí acá queda cuadrado. Y aquí que sea coseno de teta por i más seno de teta por j, ¿no? Y r menos r, w cuadrado, siempre y cuando la velocidad angular sea constante, el radio también sea constante, entonces tenemos un movimiento circular uniforme. Seno teta j, ¿verdad? Ahí tenemos, y esa es la aceleración. La aceleración, y entonces vamos a ver que exactamente esta partecita de aquí, pues exactamente esta partecita de acá, r coseno de teta i. Entonces en lugar de poner bueno, con r, por supuesto con r, o sea, así, menos w cuadrada, r coseno de teta i más r seno de teta j, así. Y entonces esta partecita de acá, pues especialmente r. Entonces queda aquí menos w cuadrada r. Y entonces la aceleración. Que si la ponemos con r, la segunda derivada de r con respecto a t es igual a menos w cuadrada r cuadrada r, el vector, igual a 0. No. Y acá ponemos de r en dt más w cuadrada r igual a 0. Tenemos una ecuación diferencial que nos modela el movimiento de una partícula que está moviendo con una velocidad angular constante alrededor de un punto fijo, ¿verdad? Con un radio, bueno, pues el caso del radio es una constante. Entonces, pues tenemos una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial ordinaria, lineal. ¿Y cómo es igual a 0? Es homogénea. O sea, generamos una ecuación diferencial. Si yo la resuelvo, pues la solución es esta. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. O sea, ¿cuánto vale r? La incógnita. Entonces, pues esa es la cuestión. Entonces, aquí la velocidad, vamos a ver que es muy fácil de encontrar la cuestión, digamos, de lo que sabemos, que la velocidad angular, la velocidad es una velocidad tangencial. Aquí está la velocidad. ¿Pero por qué? Bueno, pues vamos a verla. La velocidad aquí está. Velocidad, ¿dónde está? No, acá arriba. Velocidad es igual
a RW menos seno de teta y más coseno de teta J. ¿Verdad? Ahí está la velocidad. Bueno, quiero la velocidad. Y vamos a ver que R, que es el vector de posición, que es radial, pues es R coseno de teta, bueno, coseno de teta por I, más R seno de teta J. ¿Verdad? Si nosotros tomamos el producto punto de B o R, el producto, ¿verdad? Es B por R, entonces la multiplicación de esta cosa aquí que está, que es RW menos seno de teta y más coseno de teta J punto R también, ¿verdad? Coseno de teta y más seno de teta J. Y entonces, bueno, pues el R y el W son constantes, así que queda R cuadrada W, ¿verdad? Y aquí, pues recuerden ustedes que I por I es igual a 1, I por J es igual a 0, ¿verdad? Entonces multiplicamos I por I, nos da de 1, I por J da 0, J por I vale 0, y nos queda nada más menos seno de teta por coseno de teta, ¿verdad? Este por este, y lo demás se hace 0, entonces este por este nos da más coseno de teta, seno de teta, y nos da 0. O sea, quiere decir que B punto R es igual a 0. Entonces quiere decir que B es perpendicular a R, ¿verdad? Entonces, si B es perpendicular, pues no hay otra. Si B es perpendicular a R, pues es la única manera, pues, que sea tangente. Es la velocidad, la velocidad. La velocidad tangencial, ¿verdad? Cuando estamos dándole vuelta a una piedrita amarrada de un cordón, si la logramos soltar, si sale en forma tangencial, queda el principio de la onda para lanzar piedras, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es también probar que la aceleración, ¿verdad? La aceleración es en la dirección, bueno, es una centípeta, ¿verdad? En la dirección del centro. Y entonces aquí está la aceleración, ¿dónde está? Acá está la aceleración. La aceleración es menos W cuadrada. Bueno, la R también, para afuera. Coseno de teta I más seno de teta J. Ahí está la A, la aceleración. Y vamos a ver que es exactamente la misma dirección que R. Porque precisamente, ¿verdad? La R con esta cuestión sale, aquí es el vector, entonces quiere decir que la aceleración sigue la dirección, pero en sentido contrario, porque signo menos, en sentido contrario, entonces vamos a tener así el círculo, y este es el vector R, que va de acá hasta acá, y la aceleración va a ser en sentido contrario, por eso es sentido menos, ¿verdad? Que la misma dirección que el vector de posición. Y por eso se llama una aceleración centrípeta. Esa es una aceleración centrípeta. Entonces, bueno, pues esas es las funciones vectoriales, ¿verdad? Variable real, su derivada, ¿verdad? En este caso, concretamente, pues es una velocidad, una aceleración, ¿verdad? Y entonces, pues, esa es la idea de esta cuestión. Pero vamos a ver que vamos a ver una forma más generalizada, digamos, ponemos en 2 dimensiones porque es más fácil dibujarla que en 3 dimensiones la función vectorial.
O sea, pues es más sencillo. No quiere decir que no pueda existir en 3 dimensiones, pero pues es más difícil dibujarla. Entonces pues la dibujamos en 2 dimensiones y ya ya podemos entonces vamos a tener aquí R, pues sí, ponemos R de t, x de t por i más y de t por j, pero R y x ya no es R coseno de teta ni y es igual a R coseno de teta, sino es cualquiera. Entonces pues vamos en el plano XY, ¿verdad? Y entonces vamos a tener una curva en el espacio, digo en el plano. Y aquí de acá, pues es precisamente nuestro vector de posición. Es un vector de posición. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues ya vimos que el vector, que el vector aquí en este caso, pues el vector tangente es la velocidad. Pues acá también no voy a demostrar esa cuestión, por ahí está. Aquí está la velocidad. Bueno, si es un punto que se mueve sobre una curva, ¿verdad? Nos está diciendo la posición del punto. Entonces vamos a tener ahí que dr en t es la velocidad. ¿De qué velocidad? Bueno, la velocidad tangencial de ese punto que se mueve sobre esa curva. Y si tenemos la segunda derivada de esta función vectorial, pues vamos a tener la aceleración. Por supuesto que no va a ser la aceleración centrípeta, va a ser la velocidad tangencial, pues no sé, a lo mejor para acá, ¿verdad? Así. Para que dé la vuelta, ¿verdad? Entonces debe ser para acá. Y al otro lado, por ejemplo, en este caso, pues aquí va a ser para acá. Entonces, la velocidad y la aceleración son perpendiculares, ¿verdad? No perpendiculares al vector de posición, porque ahí no es un círculo. Entonces, la aceleración y la velocidad son perpendiculares. Y está la aceleración está en forma normal, que le llaman, la normal. Bueno, ya tenemos ahí y pues podemos poner cualquier función, ¿no? Por ejemplo, claro, x debe ser una función de t, ¿verdad? Entonces x es una función de t, aquí la ponemos, por eso la ponemos así. Entonces aquí ponemos t cuadrada, por ejemplo, o t, nada más. Y de t, pues le vamos a poner t cuadrada. Y entonces vamos a tener aquí que es t por i más t cuadrada por j, ¿no? Y ahí tenemos que en realidad, si nosotros eliminamos la t, el parámetro t, pues queda y es igual a x cuadrado, que es una parábola. Así. Eliminando el parámetro t. Este es un parámetro que une a las dos variables, a x y y. Y entonces, pues ya tenemos que en realidad es la forma como está ahí, pues es la forma de la gráfica, pues es un vector, digo una parábola. O sea que esto representa una parábola, pero si el punto se está moviendo, porque esto es como fijo, esto es una curva fija, no es un movimiento, no es una partícula que está moviendo sobre una traidora. En este caso sí. En este caso hay el t es el tiempo. Si t es el tiempo, entonces bueno, vamos a tener que, precisamente que, pues es una curva, es una partícula que se está moviendo en el plano XY y entonces está con una velocidad y una aceleración, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, la velocidad pues es dr en dt, que es nuestra velocidad, y esto es igual a i, ¿verdad? Que más 2t por j, ¿no? Y luego la aceleración dr en dt, es una constante, el i es una constante, la velocidad es 0, luego la derivada 0, y aquí sería 2j
también es una aceleración, es una constante. Aquí nos está diciendo que 2J, pues es hacia arriba. Y la velocidad, en este caso no es perpendicular. La velocidad así está y la aceleración está acá. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues ahí tenemos 2J, que es una constante. Entonces, para que pueda hacer esa curva, pueda hacerla así, pues solamente la aceleración esté hacia arriba. Entonces, pues esa es la cuestión. Entonces, nos están dando pues curvas representadas, pero no son nada más curvas. Otra forma de representar, por ejemplo, otra forma de representar, no voy a quitar esto, curvas, sino sobre todo movimiento de partículas a través de curvas, porque una curva en el plano XY, pues no es un movimiento, es una curva, pero no es un movimiento. Y está marcando el movimiento, pues es con respecto al tiempo. Por esa razón, pues es algo distinto, no es lo mismo representar a través de una función del tiempo que una curva en el espacio. Ya sabemos que son puntos, lo que están y igual a x cuadrado son puntos, pero no están diciendo que se están moviendo, mientras que esto sí está diciendo que es una curva que se mueve a través de una parábola, ¿verdad? Y así podemos hacer por todas las curvas estas que vemos en geometría analítica. Por ejemplo esta, ¿no? Más y cuadrada, que es una curva cerrada. Y esta, pues es una sola. Pero así como está, no es ningún movimiento. Entonces aquí le hacemos x igual a a coseno de teta, y igual a b, seno de teta. Entonces aquí tenemos que es a cuadrada, coseno cuadrado de teta, entre a cuadrada, más b cuadrada, seno de teta. En realidad esta es la forma de una elipse, ¿verdad? En forma paramétrica. Bueno, pues forma paramétrica pues es x igual a coseno de teta, b igual a y, bueno, aquí es b, seno de teta. Entonces, aquí tenemos b cuadrada igual a 1 y se va esto con esto y queda coseno de teta cuadrada, coseno cuadrado de teta igual a 1, que es lo que esperamos. Entonces, es la forma paramétrica de la elipse. Esta es la forma cartesiana. Esta es la forma cartesiana. Que son equivalentes, ¿verdad? Porque pues no se mueven. Ah, pero si metemos el tiempo, entonces sí vamos a poder, entonces la elipse, si A mayor que B, o sea el eje mayor está sobre el eje de las X, pues entonces son aquí, así. ¿Verdad? Aquí es A, y aquí es A, y aquí es B, y aquí es B. Y entonces aquí tenemos, vamos a ponerlo más grande. Vamos a poner más grande la parábola, digo la elipse, y para más o menos que se vea. Y entonces tenemos aquí, tenemos aquí acá, tenemos y acá, tenemos X acá, y tenemos el vector de posición que va del 0 al punto P, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a ver que el vector de posición en función del tiempo, pues está dado por x y más y j, ¿verdad? Porque pues es la posición, ¿verdad? X por aquí y y por acá. La y son vectores unitarios, constantes. Entonces esto se transforma en a coseno de teta por i más b seno de teta por j. Y entonces tenemos ahí. Pero aquí la teta también es una función del tiempo, ¿verdad? Que nos da la velocidad angular. Aquí es teta. Aquí es teta, ¿verdad? Nos da la velocidad angular. Y podemos sacar de nuevo
la velocidad y la aceleración de ese punto que se mueve en una trayectoria que es precisamente una elipse, que es el caso pues, de los planetas, ¿verdad? Con un centro, bueno, que está en el centro, y no de los focos, que está el Sol. Pero bueno, entonces aquí tenemos dr en dt. La primera derivada, pues derivamos como sabemos. A es una constante. Coseno de teta, pues es menos seno de teta. Por la derivada de teta con respecto a t, ¿no? Por i. Más b. La derivada de seno es coseno. Coseno de teta por de teta entre por j. Y hacemos que dt en dt, que es la velocidad angular, sea constante. Pues, sea constante. O sea, está moviéndose a la misma cantidad de ángulos, o sea, de radianes también puede ser, por segundo, lo que sea, la misma, a cualquier punto de la trayectoria esta, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí es R, bueno, voy a poner acá, digo dr en dt, que es la velocidad precisamente, y está dada por menos a, el seno de teta, por omega por i, más b, coseno de teta, omega por j, ¿no? Esa es la velocidad. La velocidad ahí. Y pues sabemos que esta velocidad no es perpendicular, pero bueno, por ahí hay una prueba para hacerlo. Pero es tangencial a la trayectoria. Todo el tiempo es tangencial. Sea quien sea la curva, la velocidad es tangencial a la curva en el punto P. Y luego la segunda derivada, sabiendo que la velocidad angular es constante, pues la segunda derivada es dr en dt, la derivada de la velocidad, ¿verdad? Y esto es igual a menos a, y la derivada de coseno es seno, digo el seno es coseno, por d teta en dt, como w es una constante, pues la ponemos así, por i, más, bueno, aquí es menos, derivada de coseno es menos seno, b, seno de teta en dt, w1 por j. Y entonces aquí tenemos w, esto de teta en dt, que es w, con este se vuelve cuadrado. Menos a coseno w cuadrada, menos b, seno de teta w cuadrada por j. Esa es la aceleración. Bueno, ahora hay que ver qué posición tiene la aceleración. Y esa aceleración de acuerdo con la posición de la partícula, pues tendrá que ser hacia pues de acá, no exactamente en el mismo, pero tendrá que ser hacia este lado. Es más, a ver, ¿dónde está la original? Acá está. Coseno de teta más b, bueno, entonces serían exactamente igual, en la misma dirección que el radio. O sea, así sería. La aceleración sería así en la dirección del radio. Porque como están viendo, tienen menos a, coseno de teta, nomás queda la diferencia de w cuadrada, pero lo demás es igual. O sea que a es igual
Bueno, le sacamos el menos. Menos. R cuadrada también. Entonces queda menos, queda coseno de teta. Y más seno de teta J. Y entonces aquí coseno de teta, quizá XB. Y entonces coseno de teta, A coseno de teta más B coseno de teta, pues es R. Entonces A es igual a menos W cuadrada por R, ¿verdad? Menos W cuadrado por R. Y entonces vamos a tener que la segunda derivada de R con respecto a T para más W cuadrada R. Y si bueno, tenemos otra ecuación diferencial que nos modela el movimiento de esta partícula, ¿verdad? Que es una elipse y cuya solución pues es esta. Si nosotros sustituimos esta aquí, pues nos da igual a 0, ¿verdad? Está aquí, etcétera, etcétera, todo lo demás hacemos, ¿verdad? Donde R es esta, pues sustituimos aquí la segunda derivada de R más R, ¿verdad? Nos da 0. Entonces esta es la solución. ¿Dónde está? Acá arriba. Es la solución de esa ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? No tiene derivadas parciales. Lineal y homogénea porque es igual a 0. Segundo orden, da igual a 0. Y entonces, bueno, pues ahí está la otra ecuación diferencial que se parece a la anterior. Pero pues hay que ver que no es lo mismo, ¿verdad? Porque aquí, ¿quién es R? R es precisamente la trayectoria elíptica. No es como el caso, por ejemplo, en este caso, pues es una trayectoria parabólica. O sea, entonces esa es la cuestión de esto. Que son conceptos fundamentales, ¿verdad? Que la aceleración, la velocidad es siempre tangencial a la trayectoria. Porque eso es lo que vamos a hacer. Bueno, esa es la idea. Vamos a pararle tantito.